Pues un gustazo saludarles. Nosotros sonreímos porque acabamos de trabajar para Nuevo Mundo y con el mayor esfuerzo. No van a sonreír para nada quienes son de doble S, hablando de Sanarate y Sacachispas, que a la vuelta de los 90 minutos de los 6 partidos han perdido la categoría. Ustedes pueden directamente trasladar sus preguntas, etcétera. Estamos en la ruta de Contacto Deportivo ahora de manera especial por la jornada especial que incluía el conocer ya oficialmente quienes se sumaban a los 6 que ya estaban calificados, y en forma irónica el séptimo y el octavo son los descendidos. Es una cosa así, guate, no se los olvide. Y dice: descensos directos de categoría, el reglamento, José Pablo. Artículo 20. Los clubes o equipos que ocupen el 11º y 12º lugar, hablando de Sanarate y Sacachispas, en la tabla de posiciones acumulada de las fases de clasificación de ambos torneos, apertura y clausura, después de aplicar la sumatoria de puntos y los procedimientos de desempate establecidos en el artículo 2 del presente anexo, descenderán de manera directa a la Liga de Fútbol Primera División de no aficionados. En el caso de que uno o los dos equipos hayan clasificado para disputar la fase final del torneo de clausura, estos deberán continuar con su participación hasta las instancias que le permitan sus méritos deportivos. Si se presentara el caso de que cualquiera de los dos equipos haya logrado el campeonato de cualquiera de los dos torneos, ya sea el de apertura o el de clausura, dicha circunstancia no lo exime del descenso de categoría. Ahí está, clarito ese artículo con sus incisos, sí, de que pueden ser hasta campeón y subcampeón. Imagínense que fueran tumbando rivales y llegaran hasta la final y ganar el título y el subtítulo, pero lo primero es que la acumulación de puntos fue la menor y por lo tanto el equipo celeste, envuelto en tantas cosas, entre la chirqueada que hacía Cintia, etcétera, y el esfuerzo, hoy incluso jugando sus dos centrales por suspensión de Moreira y también de Yosel Piedra, y ganando de visita, pues se queda corto, y un Sacachispas al que lo daña definitivamente una falla arbitral de apreciación, porque la barrida del defensa sobre María, que acababa de llegar al campo, pues no fue penal, se barrió, llegó al balón, y luego vino el clavado, pero impresionante, el jugador que impresionó a Walter Alexander López Castellanos, eternidad para que se cobrara, porque Padilla no quería nada, y después a ver qué pone Walter, porque terminó el juego y se puso a esperar a la terna arbitral para aplaudirle, señal de burla y definitivamente, o molestia, porque a la larga ese 1-1 mandó de regreso a Primera División a Sacachispas, y otro que subió a Chopa sí mantuvo ganando, no 1 ni 2, sino 3 puntos, sus primeros 3 puntos de visita en la cancha de Santa Lucía. Gustazo saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, poderlos acompañar. Se disputó la última jornada del fútbol nacional, con muchas sorpresas, Gustavo. Hubo un final agónico, pienso yo, triste para algunos equipos, lleno de polémica también, por cómo se fueron dando los partidos, las participaciones de los árbitros, que eso hay que aclarar. Mientras algunos sonríen, otros lloran. Y es que así es la realidad de nuestro fútbol, Gustavo. Qué duro, qué complicado esta última jornada, en donde tienen que haber 2 descendidos. Es el cuadro de Sacachispas, es el cuadro de Sanarate. Los 2 equipos de la S no lo consiguieron. Curiosamente, como bien lo explicaba usted, avanzan a siguiente fase porque los resultados que obtuvieron no fueron malos, pero aunque queden campeón, ya está más que hecho el que están descendidos. Entonces los vamos a ver en Primera División, ahora tanto a Sanarate como al cuadro de Sacachispas. Es duro aceptarlo, es duro reconocerlo, más para un cuadro de Sacachispas, Gustavo, que tardó 20 años en poder regresar a Liga Nacional y solo le duró un año, y tomando en cuenta los factores, la forma
Yo lo decía, más allá del error arbitral, algunos podrán decir era penal, otros dirán que no. Yo en lo particular me quedo en que para mí no era penal lo marcado por el árbitro central en el caso de Walter López, pero dejando independientemente eso, si hubiesen concretado el penal en los primeros minutos de juego, creo que otro cantar hubiese sido y no hubiera importado tanto esa jugada polémica para el final del partido. Lo cierto es de que Antigua lo consiguió, de una u otra forma se queda en Liga Nacional. Ahora estrenar alumbrado. Ahora van a poder estrenar alumbrado en el próximo torneo de Liga Nacional, Gustavo. Y se vienen partidos duros, complicados en las siguientes llaves, porque creo que van a quedar partidos algunos más parejos que otros. Hay que ver qué va a pasar tanto con Sanarate, con Sacachispas, que avanzan, y ver cómo van a llegar a esos partidos. A lo mejor sacan la casta, Gustavo, y logran ser esa piedra en el zapato de equipos grandes, como en el caso de Comunicaciones, en el caso de Guastatoya, que son los favoritos, digámoslo así, y que les va a tocar tanto Sacachispas como Sanarate respectivamente, y que podrían ser esa piedra en el camino. No sé cómo serán dos partidos, arrancando miércoles en la casa de Chiquimula, en el irónicamente Las Victorias, ahí donde justamente el equipo de la S logró una victoria. En el momento fue de vida contra Comunicaciones, quebrándole el invicto, y ahora lo va a recibir. Y lo otro, ahí los vecinos, el clásico se revive con uno descendido, el séptimo Sanarate, que recibirá al campeón que fue segundo. Entonces, esas son las llaves que según reglamento también deben disputarse el miércoles, mientras que las otras de Iztapa recibiendo a Municipal el sexto al tercero, y Cobán el quinto recibiendo al cuarto Santa Lucía, debe ser el jueves, y las de miércoles las de vuelta sábado, y sí, las de jueves de vuelta domingo. Entonces, ¿crees que el doble partido tenga una de verdad sólida posibilidad, uno u otro o ambos, de tumbar a Cremas, Sacachispas o a Guastatoya Sanarate en doble partido? A lo mejor es duro, es muy complicado, Gustavo, pero es que van a estar con ese enojo, con eso de que van a querer demostrar, bueno, desciendo a la primera división, más el cuadro de Sacachispas, pienso yo, por cómo se dio. Sanarate, digamos que le afectó la combinación de resultados, no arrancó de la mejor manera este torneo, el daño ya estaba hecho o encaminado para cuando quiso recomponer la plana, pero lo cierto, Gustavo, es que creo que se queda con ese mal sabor de boca el equipo de Sacachispas por la polémica al final del partido, de lo del penal, si era o no era. Creo que van a intentar dar lo mejor de sí, creería yo, no lo sé, habría que ver también cómo está la parte económica y demás, la parte moral de los jugadores, si van a querer estar o participar, porque a lo mejor, bueno, si están en primera división ya no les pago. Y hablas de sueldos atrasados, y nadie que haya dicho, mire, sí, pero ya les pagamos, ¿no? Por eso le digo, porque al final, no lo sé, los directivos muchas veces, cuando se están en esas circunstancias, Gustavo, ofrecen el cielo, la tierra y demás. Bueno, les va a dar bonos y demás si lo logran, si lo consiguen. Ya vimos lo que hizo Sanarate trayendo a un jugador para este último partido, pero Gustavo, al final no se pudo. Entonces creo que es un sabor amargo. Podría ser que Sacachispas logre dar una sorpresa, o podría ser que sea un desastre en estos últimos partidos y que termine siendo goleado. Sí, son las dos rutas a seguir. Y lo de Sanarate, pues un esfuerzo que a mí me sorprendió cuando apareció en el circuito de la Liga Nacional Matías Tatangelo. No sabía de su existencia y ahora nos resultó, y platicando con él, una persona que tiene incluso hasta licencia de Conmebol, Sí. Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Incluso cuando él le pedí que explicara qué significa esa licencia 336 que tiene, la número 336, digo que son licencias que se obtienen después de haber obtenido, por ejemplo, el título en Argentina, y dijo, esas son licencias como las que tiene Diego Simeone o tiene Marcelo Gallardo, ni más ni menos que el técnico del Atlético y el técnico de River. Y ahora él hizo un esfuerzo que resultó siendo insuficiente, suficiente para entrar a esta primera etapa de cuartos de final, pero insuficiente para la global, que era retener la categoría. Que es la más importante, pienso yo, y al final el objetivo por el cual lucharon, pelearon, pero finalmente no lo lograron. Entonces creo que va a estar duro, va a estar complicado esta siguiente fase. Yo me quiero quedar, Gustavo, con para mí el partido más parejo, quizás hasta llamémoslo atractivo así,
el Santa Lucía enfrentando al cuadro de Cobán, porque si bien es cierto Santa Lucía no terminó de la mejor manera en esta última jornada, creo que es en parte... En las dos resultó perdiendo común y no mereciéndolo. En las dos sí, con el Municipal creo que estuvo más parejo, en esta no tanto, pero creo que es cuestión técnica, Gustavo, de que sabe de que necesita del pilar de sus jugadores, no tiene un plantel tan vasto o con muchos cambios, creo que se le da ese descanso a piezas claves y finalmente pues pasa la factura porque pierden contra el equipo de Achuapa, pero ya estaban clasificados y ahora pues con el plantel completo intentarán ir en búsqueda de esa clasificación a siguiente ronda, dejando fuera al equipo de Cobán Imperial. Y hubo, ahora que estamos en un Facebook Live, hubo otro acontecimiento en la mañana, que fue que Comunicaciones B por segunda ocasión dejó escapar en semifinales la posibilidad de llegar a la final. Antes le había ocurrido con Chantla, se fue en la temporada 2017-2018 y ahora con la nueva. La nueva comienza perdiendo y gana 1-2, extiende el juego a media hora y siguen igual y se van a penales. Y ahí la gente de Comunicaciones se encontró con un Monumental Méndez, que parece un arquero chiquito, pero le tiraban a la izquierda, él iba ahí, llegaba, y le tiraban a la derecha y llegaba también. Y ya ni necesitó el equipo de Manuel Castañeda enviar el último penal, porque fue tan contundente la actuación de Méndez en el arco al detener los envíos, que ya solo se llegó hasta el cuarto tirador de la formación de la nueva. ¿Te sorprende ese desenlace de tener ahora a la Nueva Concepción, que entró con 6 puntos para evitar descender y que llega hasta la final, y que ahora en esa final está para, si la gana, enfrentar a Sonlá, y si la pierde, hacerle frente a Aurora? No, Gustavo, la verdad no me sorprende al 100% porque creo que finalmente para eso se arman los proyectos. Le pongo el símil. Creo que el equipo de Santa Lucía estuvo en una situación similar. Al principio de este torneo era un candidato para poder descender y hoy está en las primeras posiciones. Entonces sorprende, si bien es cierto, no es el mismo caso de la Nueva Concepción, pero tiene gol, por lo que hemos podido observar este equipo de la Nueva, y eso es importante. Y creo que va a ser duro al final, Gustavo, porque podría complicarle tanto para Sololá como para el equipo de Aurora, ya sea con quien le toque jugar. Efectivamente, eso es sí. Y lo otro es que se va a comenzar a dar en el estadio La Asunción entre las formaciones de Mictlán y Quiché. Quiché ganó el partido de ida 2-1 y con ese 2-1 necesita ganar por 2 goles, porque en el muy particular reglamento de primera división, cuartos de final sí cuenta el gol de visita y a partir de semifinales final ya no. Entonces ahora ese gol ya no valdría, sino necesita ganar para pasar de una vez pues 2, y si es 1, ahí Ricardo Trigueño Pote va a tratar de que no sea el veterano y eficiente arquero de Quiché, para evitar llegar a tiempo extra. Si fuera por 1 y que gane Mictlán, entonces se forzaría un periodo adicional. Pero ahí está entonces circulando el balón en el aire, porque está iniciándose apenas la disputa de ese partido. Recuerden que estamos en Facebook Live. ¿Hay alguna pregunta de la gente? Pues no, preguntas como tal no. Nos escribe Otto, se levantaron. Gustavo de Paz, ¿qué tal? Shela, qué papelón, Tono Morales, le falta experiencia. Nos escriben Héctor, los 2 descendidos van a jugar por el título. Sí, lo explicamos precisamente. Así es nuestro reglamento y no se puede hacer otra cosa. Víctor Díaz. La craneada ahí. Sí, cosas curiosas, Gustavo. Quizás pensaron que no podía pasar o que era difícil que pasara. Quedó abierto y ahora pasó. Yo creo, de lo que tengo memoria, no recuerdo un torneo como este. Por los dos no, ya Santa Lucía sí lo hizo una vez y llegó hasta semifinales. Sí. Pero así los dos descendidos, Carabaldi era, y lo más macabro sería, muy bien para ellos en el sentido del alto contraste, pero que resultaran avanzando ya a semifinales sería algo increíble, o los 2 o 1, y de repente los 2 se quedan, porque en el papel a doble partido pues hay que poner como favoritos a Guastatoya contra Zanate y a Comunicaciones sobre Sacachispas. Sí, Francisco Santiago, ¿qué pasaría si alguno de los 2 ya descendidos queda campeón? Pues nada, solo que sean campeones y les tocará ir a primera división. Víctor Díaz, a la antigua lo salvaron, no terminan las sombras del fútbol. Nos escribe, es bien complicado, Gustavo, hablar de ese tema, tomando en cuenta quién es inclusive hasta el dueño antiguo. Sí, aunque aparezca en los papeles otro, ¿verdad? Pero de verdad, yo les digo, yo conozco a Walter,
y creo que fue una equivocación de interpretación, de apreciación, pero con un efecto demoledor, Sí, porque rescata los muebles de uno. Quienes conocen la antigua y han pasado o han ido a las ruinas de la Recolección, esas ruinas que están en las afueras de esa ciudad fantástica que es Antigua Guatemala, pues ya casi no queda que se caiga algo. Y con eso del descenso se iba a terminar de caer todo lo que está medio parado todavía, porque incluso las han dejado así como los terremotos que la agobiaron. Y recalco eso en la Recolección, porque si vamos a San José Catedral, ahí han recuperado bastante, solo falta el techo de la iglesia más emblemática de la antigua, como efecto de lo futbolístico que se presentaba, que un equipo recientemente 4 veces campeón y que incluso llegó a esa categoría comprando la ficha de Heredia, pues ahora perdiera la categoría. Y efectivamente, pues alguien que pueda pensar mal, que de repente hay bastantes, dirá, sí, cabal, el presidente de la federación es el dueño de Antigua, aunque aparezca otro en los papeles como el tal, pues ahí hubo la mano que yo digo, no de mono, sino de gorila, tremendas manazas así, pero yo en algunos casos eso de desconcentración, no sé, pero el tipo de jugada era mejor de topar al jugador y no barrérsele para no correr el riesgo de lo que finalmente ocurrió. sí. Que él llegó anticipadamente al balón y el jugador, al sentir en el caso de Padilla que estaba tocado, sale en un clavado pero impresionante, y eso terminó. Y yo me hizo recordar, y yo no sé cuántos de ustedes que nos están captando, León el Pajarito Ugarte. Él hizo a Peter Sandoval, que acaba de fallecer, ¿te recordás? Sí, me recuerdo. Uno de los líderes de goleo a puros penales, y a 20 goles llegó, y de ellos fueron 16 penales, y de esos 16, 13 fabricados por León Ugarte. La mayoría de esos no había sido penal, y uno tras otro fueron cayendo los árbitros por lo artístico, pongamos que era León, que en paz descanse, para ir al piso y que los árbitros, como se dice la palabra popular en ese sentido, compraran y marcaran penal. Gerson Dávila, buenas tardes, muy buena transmisión. Solo con una pregunta: ¿por qué ya no salen en la televisión nacional? ¿Le pondrían intensidad a los partidos del fútbol? Pues son cuestiones de orden empresarial. Nosotros lo hemos explicado porque nos han requerido un comentario o una opinión al respecto. Primero salió lo de comunicaciones, que es de los canales, pues ahí el anterior presidente pidió a determinadas personas para que les narraran y comentaran, colegas, y entonces así se estructuró eso. Y hubo otras personas en los canales que, al tener lo del municipal y al tener Aguastatoya, pues también hicieron, como se dice, servicio a la carta, que quedara todo así como adaptado a gustos de esas instituciones o a preferencias de esas instituciones, demás. Yo les he dicho claramente en más de una ocasión que yo no hago comentarios a la carta, sino que en base a las cosas que están sucediendo. Eso me ha representado innumerables problemas, pero así es como yo enfoco las cosas y así lo voy a seguir haciendo en las formas o las vías de comunicación que me permitan expresarme. Eduardo Monroy, saludos, don Gustavo y compañía. Sufría la última jornada. Otto Sacachispas pagó quitarle el invicto a Comunicaciones. Rolando Vázquez, hola don Gustavo y José Pablo, hagan un comentario sobre el penal que marcó el árbitro en contra de Sacachispas, imparcial. Los veo en Alabama. Y Obed Díaz nos escribe: como vieron el arbitraje de Antigua. Yo le voy a decir a la persona que nos está captando, y muchas gracias, en Alabama, que no es necesario que me pida un comentario imparcial. Yo, si por ejemplo hay algo que beneficie a Aurora, como ocurrió en el pasado y que hasta me mandaron un general y a un periodista, colega, para que me quitaran el trabajo en gráfico, colega se prestó para eso, porque según ellos le habían ido a vender a don Jorge Carpio, que en paz descanse, que yo había vendido mi pluma, mi opinión, que eso no lo hice jamás, ni lo voy a hacer en lo poco o mucho que me quede tiempo de circular en los medios. Entonces, lo que vimos todos, incluso los compañeros en el mundo, una coincidencia unánime, ya se los dijo Carlos de Pablo, se los dije yo al principio,
es un fallo de apreciación, tampoco hilo fino de que porque le quitó el invicto Sacachispas Comunicaciones, ahora le pasaron, eso es de verdad que es increíble, la mentalidad, como vuela, así como aquella canción que dice vuela, vuela, y así está, pero lo que sí es que se equivocó Walter Alexander López Castellanos, la vio diferente a como las tomas de televisión había que ver estando en el piso allí, me refiero en el tapete verde del Pensativo, el ángulo visual de Walter, pero realmente teniendo bien la vista, había captado que el jugador en su barrida llegó primero a balón y por inercia pues siguió, pero se combinó incluso, y eso lo tendrá que ver Walter en las repeticiones, con el clavado del jugador al que no le habían metido la zancadilla, como el árbitro interpretó y marcó penal que no era. O el no, me parece muy extraño que Santa Lucía haya perdido con Achuapa en su propio estadio. César Caal, bendiciones siempre, no era penal, un gran robo. Walter López tendrá aguacates gratis por un año. A mí me encantan los aguacates, fíjate. En ese sentido, no sé, ¿te gustan? Sí, buenísimos. La que es una de combinaciones, de verdad, y es una fruta. Sí. No se les olviden que es una fruta. De verdad que eso es, yo por eso en la transmisión de Nuevo Mundo compartimos con todos los compañeros las ternas arbitrales, ¿te recordás? Para sí, que cada quien hiciera su análisis, se colocó como árbitro central a los 4 internacionales que tenemos, hablando de Mario Escobar, los hermanos López, más Sergio Armando Reina, y se completó con otros 2, Julio Luna y también el caso de Raúl Gamarro Enchela. Y definitivamente que en el papel estaban las mejores elecciones, sí, o escogencias o decisiones. En la práctica, esta ya traerá cola, secuela, comentarios, críticas, polémicas, etcétera, y lo peor es que el daño está ahí. Al mantener Sacachispas el 0-1, pues se salvaba y se iba antiguo. Con razón fue festejo en el campo y en las gradas con las personas que accesaron al Pensativo, como que fuera el 5º campeonato y hubieran alcanzado a Shela, que también lo de Shela es una cosa muy dura, muy dura. Perdió el invicto Tono Morales con Shela en el peor momento, y en qué forma, porque lo perdió goleado por Municipal, que no ha sido común eso. no. Ellos han tenido una batalla de décadas, pero allá en Shela Municipal ha ganado, pero no en la forma tan amplia que lo hizo ahora, y hasta casi haciendo competir a Gustavo Britos con Nicolás Martínez, con el doblete que logró el jugador del equipo de Achuapa. Y como también está lo del pensamiento, ya les explicó José Pablo su opinión, y yo coincido bastante de que le entró directamente el técnico de Santa Lucía a cuidar más, pensando en que se podía quedar cuarto, aún ganando, porque ganó Municipal, Sí, que se mantuvo tercero, a pensar más en Cobán, que recordemos, José Pablo, contra Cobán por lesiones y demás, fue que empató ahí en Santa Lucía, teniendo 10 lesionados, que nos lo contó el propio Acevedo. Entonces, se fajó el equipo de Achuapa, no había ganado nada, pero hay otro ejemplo, no había ganado un partido el equipo precisamente de Iztapa y ganó en Achuapa por 0-3, y ahora gana 0-2 Achuapa, y con ello los cebolleros salvaron los muebles, y después de 4 derrotas en línea, ahora ganan cuando había que ganar y salvaron la categoría. ¿Algo más? Achuapa se va a quedar en Liga Nacional, lo celebran como que hubieran ganado el campeonato, no ganaron el campeonato, pero sí por lo menos se lograron quedar en Liga Mayor. Tenemos ya las últimas intervenciones. César Caal, bendiciones siempre, no era penal, un gran robo. Nos escriben a Abelardo Corado, buenas tardes, Gustavo y compañía. En caso de que campeonizara uno de los 2 descendidos, ¿podrían participar en el torneo de Conca Champions? Interesante, sí, pues que ahí están las fórmulas establecidas que incluyen a los campeones de los 2 torneos, más el que tenga el mayor acumulado de los 2 torneos. Bueno, primero los subcampeones de los torneos. En este caso estamos hablando de Municipal en uno, falta que termine el otro, pero si uno de los 2 equipos que descienden puede ir definitivamente al torneo internacional, sería algo
solo porque pase por estos lares, ¿verdad? Definitivamente, porque a cambio, y esa es otra cuestión que, a ver cómo, en ese sentido, la interpretación de frecuencia que todo esto, sobre todo cuando hay abogados de por medio de interpretación, decir como que acá vamos a tener a uno que ya perdió la categoría Sí. en un país, el país que sea. Pero en esencia, esa es la situación, sería la que se presentara en un caso hipotético de campeonizar, así como lo que le leí al principio. Por eso arranqué mi intervención leyéndole lo que dice el reglamento de competencia en su artículo 20 y sus respectivos incisos. Marco Antonio Solito Gustavo, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿Ya en cuartos de final los jugadores ya limpian con las amarillas? Efectivamente, como dice el torneo nuevo, por eso es que muchos técnicos comienzan a que sus jugadores limpien tarjetas, que sean sacar la cuarta para comenzar a cero, definitivamente cuando vengan estas llaves. Las de miércoles, repito, Sacachispas 8 recibiendo a Comunicaciones 1, posiblemente en su horario clásico de las 7 de la noche, y antes porque no tiene luz, el estadio de Sanarate jugando ahí a las 3, recibiendo al vecino, ahí de verdad vecino, el equipo de Guastatoya. Y para el jueves, el número 6 Iztapa, que tiene que jugar de día también, y sobre todo poniendo a las 11, a las 12 a Municipal, el sexto recibiendo al tercero. Y lo otro es, sí tiene luz, pero no creo que vaya a jugar de noche, en el caso del quinto Cobán recibiendo a Santa Lucía. Ya para retirarnos, José Vázquez Antigua le regalaron la permanencia. Qué tristeza, duele el fútbol de Guatemala. Yo creo que es un error arbitral, son cosas que se tienen que componer, que se tienen que trabajar, se tiene que mejorar el nivel de los árbitros en Guatemala, Gustavo, porque creo que sí es triste, sí se siente esa frustración o esa impotencia de que jornada tras jornada hablamos de que por lo menos hay un árbitro en el que se mete o está envuelto en polémicas por errores arbitrales, como en la jornada pasada estábamos hablando de lo sucedido en el partido entre Municipal y Santa Lucía Cotzumalguam. Bueno, hay algo ahí que tiene que ver con el licenciado Valle, que lleva los intereses deportivos de muchos jugadores en el aspecto de que le paguen laudos, etcétera. Y él dice penal regalado a Antigua FBC, lo dije. Federación salvó a Antigua, lo dije, se recuerda, lo dije hace un mes, un escándalo. Y recuerda que Antigua tiene ya incluso el apoyo de la firma que distingue o se le hace identificar al presidente de la Federación de Fútbol, que a partir de mañana estará con la organización y todo su equipo del campeonato de CONCACAF de futsal. Ojalá le vaya bien a la nueva versión de jugadores de esa especialidad de deporte. Y mañana nosotros estaremos con el habitual Facebook Live a partir de las 19 horas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Salió por el acontecimiento que ha significado eso del cierre de la fase de clasificación, el descenso de Sacachispas y Sanarate y el Sacachispas de Sanarate, que estarán en la etapa final a partir los dos justamente del próximo miércoles. Así que muy amables por esta compañía.